Hola, bienvenidos a la nueva modalidad, los videos del auxiliar. Lo ideal es que los videos que subamos duren máximo 15 minutos, para que no sea algo tedioso de ver ni todo ese problema. Así que voy a intentar hacer todo lo posible porque este video dure menos. Los videos los voy a grabar en Zoom, en una sesión sin participantes, porque igual estoy más acostumbrado a hacerla. Y va a ser bastante similar al auxiliar que alcanzamos a hacer por Zoom, en donde les voy a presentar un problema en una pizarra y lo voy a ir resolviendo, explicando su resolución. Lo único que no lo voy a hacer de una toma porque puede que de repente pasen cosas raras y de repente es mejor tener un poquito más control de eso. Así que empecemos. Ya está grabando. Entonces tenemos la P1, que es una parametrización a coseno t a seno t, donde t va de 0 a 2pi y el valor absoluto de a es mayor que a 0. Y nos piden dos cosas. Uno, ver si la parametrización es suave, cerrada, simple o regular. Y segundo, encontrar la parametrización en longitud de arco para la curva. Noten que longitud de arco y largo de arco son sinónimos, así que es lo mismo. Y tenemos un pequeño resumen para la parte A y para la parte B. Primero están las definiciones de regularidad. El primer punto dice que si una curva es suave, o se dice suave, si tiene una parametrización R que va desde un intervalo hasta Rn, tal que R es continua y la derivada respecto a su parámetro, que lo vamos a decir como si fuera la derivada temporal, aunque no necesariamente el parámetro es el tiempo, es uniformemente continua en el intervalo. Es decir, en otras palabras, que R sea de clase C1. El segundo punto nos dice que una curva se dice regular si es suave y para todo instante en el intervalo su derivada temporal o derivada respecto al parámetro es distinto de cero, o sea, no se anula. ¿Cómo se puede visualizar esto? Vamos a, vamos a ver. Supongan que el mouse es como el punto que está recorriendo la parametrización. Entonces, si yo voy recorriendo mi curva de esta forma y en algún punto me detengo y después continúo recorriéndola, acá hubo un instante del tiempo o un instante en mi intervalo en donde la derivada respecto a mi parámetro que estaba recorriendo se anuló. Y eso es lo que nosotros no queremos que pase. Entonces, como aquí existió un instante t en donde esto se hizo cero, esta curva que está acá no sería regular. Se la va a poner no regular. El tercer punto dice que si una curva, dice que una curva se dice simple, si es suave y el R es inyectiva. Entonces acá les voy a poner un ejemplo de una curva que no es simple. Y eso es una curva de este estilo. ¿Por qué esta curva no es simple? Porque existe un punto en el espacio en donde en un instante de tiempo, que acá vamos a llamar T1 cuando nos estamos aproximando desde acá, y T2 cuando nos estamos aproximando desde arriba, en donde R de T1 es igual a R de T2 para T1 y T2 distintos. Por ende, esta curva no es inyectiva. Como no es inyectiva, no es simple. Y el punto 4 nos dice que una curva se dice cerrada si es que es suave y si es que R de A es igual a R de B. Fíjense que A y B son los inicios y fin del intervalo, por ende una curva cerrada es toda la que empieza y termina en el mismo punto, como por ejemplo esta que está acá. Me costó, pero ahí está, ahí terminó en el mismo punto. Entonces esta curva sí es cerrada, voy a poner sí es cerrada. Entonces ahora vamos a parar un poco. Oh, me equivoqué de parar. Ya. El segundo punto del resumen corresponde a cómo hacer la parametrización longitud de arco natural o longitud o largo de arco, tiene esos nombres. Nos dan una curva gamma que está parametrizada por la función R que va desde AB hasta Rn. Su parametrización natural se denota como sigma, que va desde 0 hasta la longitud de la curva, o sea, va desde el intervalo 0, longitud de la curva, hasta Rn. Y aquí le agregué la n porque me di cuenta que esto decía solamente R, y eso está mal, porque es hasta Rn. Y esta se obtiene por los siguientes pasos. Primero se calcula la función de longitud o arco, o sea, la longitud o largo del arco, que corresponde a s de t, que es la integral de la norma de la derivada de la parametrización en el intervalo a, t. Y fíjense que t es la variable de nuestra función. Por ende, nuestra variable está acá en el índice de
o sea, en el extremo superior de la integral. Luego de haber hecho esto, se despeja t de la relación anterior y se establece una relación en función de s. O sea, se deja t de s, se despeja. Y se deja el t al lado izquierdo y una expresión que puede ser enorme, puede ser sencilla de ese al lado derecho. Luego de eso se reemplaza simplemente el t en r de t y se obtiene el sigma, que el sigma va a ser igual a r de t en función de s. Entonces finalmente va a quedar una función netamente de s, porque va a desaparecer todo lo que tiene que ver con t. Ya, entonces, habiendo visto el resumen, vamos a comenzar a responder la pregunta. La parte A, lo primero que nos piden es ver si la curva es suave o no. Entonces vamos a irnos para acá. Vamos a hacer la parte A, punto 1, suavidad. Para hacer esto, veamos las coordenadas de r de t, que en este caso son a coseno de t y a seno de t. La forma más directa de ver esto es que estas coordenadas son clase C1, porque tenemos una constante multiplicando el coseno y una constante multiplicando el seno, donde las funciones seno y coseno son, por excelencia, C1, son infinitamente derivables y esas cosas. Entonces cumple que R es continua y que la derivada de R es uniformemente continua en el intervalo. El intervalo lo vamos a denotar como 0,2pi, que es lo que nos indica. Entonces tenemos que t pertenece a ese intervalo. Pertenece. Y por otro lado, si queremos desarrollar la definición, porque hay veces que no es tan sencillo ver si esto efectivamente es uno o no, es hacer la derivada, que en este caso sería menos a seno de t a coseno de t. Y tenemos que efectivamente esta cosa es uniformemente continua. Por ende, tenemos que la función sí es suave. Y eso lo vamos a anotar aquí y le vamos a poner un tic. Ahora tenemos que ver si la función, o sea, la parametrización es cerrada. Para ver si es cerrada, tenemos que evaluar en los extremos del intervalo, que en este caso a vale 0 y b vale 2pi. Entonces vamos a evaluar. Acá, b, le voy a poner acá si es cerrada. Y evaluamos. R de 0 va a ser igual a coseno de 0, a seno de 0, y vemos que coseno 0 es 1 y seno 0 es 0, y eso nos resulta en a, 0. Ahora, como spoiler, coseno y seno son funciones 2pi periódicas, pueden desde esperar de que al evaluar en 2pi hasta el mismo resultado. Vamos a desarrollar de todas formas. Tenemos r de 2pi igual a coseno de 2. Perdón. El lapicito tiene un botón que paso a apretar y pasan esas cosas. A seno de 2pi. Seno de 2pi es 0 y coseno de 2pi es a. Entonces, ¿qué significa esto? De que r de 0 es igual a r de 2pi. Por lo tanto, en nuestra curva, que vamos a llamar gamma, que no la habíamos puesto nombre, es cerrada. Entonces, eso se merece un tic. Ya. Entonces ahora vamos a ver si la curva es simple. Acá tenemos la simpleza. Para ver esto tenemos que asegurarnos de que R sea inyectiva. O sea, la curva es simple si R es inyectiva. Si R no es inyectiva, la curva no es simple. Entonces vamos a escribirlo acá. 3. La pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿R es inyectiva? Aquí hay algo en la pregunta anterior que nos indica que no. ¿Por qué no? Vean lo siguiente. Esta curva es cerrada, lo que significa que parte en un punto, pasan cosas. Ya, nuestra curva es más bonita que esta. Pero pasan cosas y terminan en el mismo punto. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? De hecho, voy a hacer un ejemplo. Nuestra curva es esta, en verdad, es un circulito. Porque acá igual, acá tengo otro punto, entonces está más feo. Lo importante
es que nosotros empezamos en un punto y terminamos en el mismo punto. Por ende, existen dos instantes de tiempo, el inicio y el término, en donde la coordenada espacial tiene el mismo valor. Entonces partimos acá, en el instante 0, y terminamos acá en el instante 2pi. Por ende, sabemos ya que nuestra curva no es inyectiva porque existen dos elementos que tienen la misma imagen según nuestra parametrización. Ahora, bueno, lo vamos a escribir acá. ¿Es inyectiva? No. Entonces, gamma no es simple. Pero hay que dar una respuesta un poquito más formal. Entonces, lo vamos a escribir de la siguiente manera. Lo que les comentaba arriba se traduce en que existen dos instantes de tiempo. Existe un T1 igual a 0 y un T2 igual a 2pi. Tal que T1 es distinto de T2. Y además, R de T1, R de T1 es igual a R de T2. Y esto es precisamente la negación, esto está horrible, T2 y T1. Y esto es precisamente la negación de la definición de inyectividad. Y esto va a ser igual a 0. Ahora, te lo voy a escribir en azul porque no es parte de la respuesta de este problema en particular. Pero, ¿qué es la inyectividad? O sea, si yo quiero... no se ve mucho el azul, en rojo. Si yo quiero ver si una parametrización es inyectiva o no, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya, para ver eso, lo que tengo que hacer es suponer que existen T1 y T2 en el intervalo, en I. Tal que R de T1 sea igual a R de T2. Y teniendo esa igualdad yo tengo que llegar, que esto implica necesariamente que T1 tiene que ser igual que T2. ¿Por qué tiene que ser igual que T2? Porque si existiera un T1 distinto a T2 que me cumplieran esta igualdad de acá, yo tendría que la cosa no es inyectiva. Entonces necesito demostrar esto. Algo que les puede servir y ser útil es que cuando ustedes tienen una igualdad de vectores, esto es equivalente a la igualdad de coordenadas. En verde. Este color que es más bonito. Si ustedes tienen un vector A, B y C igual a C de E, esta igualdad implica que A igual a C, E igual a B y esas cosas. ¿Sí? Entonces eso de repente puede ayudar cuando una igualdad no es tan clara como otra. Pueden deducirlo más o menos de forma directa. Bueno, eso respecto a la simpleza. Vemos que nuestra cosa no es simple. Entonces vamos a subir y a marcar acá con una crucecita. No es simple. Y lo último que nos queda ver si esta cosa es regular. Voy a pausar el video por si pasan cosas. Ay, no. Pausé el video y no la grabación. No me doy bien por pausar tanto la grabación porque suelo tener muchas interrupciones. Entonces nos queda lo último en la parte A, que es ver si esta cosa es regular o no. Para ver esto, nosotros lo que tenemos que hacer es dibujar una línea así para que se separe bien. O no, esta no es la parte 4. Ya, regularidad. Nosotros para ver si una curva es regular lo que tenemos que hacer es ver de que para todo t en el intervalo la derivada temporal de nuestra parametrización sea distinto de 0. Ahora fíjense que ese 0 es como un 0 vectorial. O sea, esto en verdad cuando uno lo escribe así, a veces lo anota como con un 0 más gruesecito, como en negrita. O bueno, a veces está normal nomás. A veces sale como 0. O el vector 0, 0. Entonces, lo importante es que sepan de que esto es un 0 vectorial, que es un 0 a coordenadas, por así decirlo. Pero lo que queremos ver es que sea distinto a 0, así que no nos vamos a complicar tanto con eso. Para corroborar, nosotros vemos que nuestra derivada era esta que está acá, menos a seno t a coseno t. Y bueno, algo que nos puede ayudar harto en verdad es notar de que esto, de que R' de t sea distinto de 0, es equivalente a decir de que la norma de esta cosa sea distinta de 0. Ya, este es el 0 de toda la vida.
Esto es una equivalencia, así que basta con que demuestren esto que está acá. Y vamos a hacer eso. Vamos a escribir que para todo t en nuestro intervalo, 0,2pi, se cumple que la norma de R't, que es igual a la norma de nuestro vector menos a seno t a coseno t. Oh, me quedó horrible. Ya, pero esto es un menos a seno t y esto es un a coseno t. Esto va a ser igual a la raíz de la cosa de arriba al cuadrado más la cosa de abajo al cuadrado. A coseno t cuadrado. La raíz de esto. Uy, está duro hacer la línea. Eleva al cuadrado las cosas que corresponde elevar. Eleva al cuadrado. A seno cuadrado, a coseno cuadrado. Y tenemos una identidad que es relativamente conocida y muchas veces facilita demasiado la vida, que es cuando factorizo el a cuadrado me queda el término a cuadrado más coseno, o sea, disculpe, cuando factorizo me queda seno cuadrado más coseno cuadrado. Y esta maravilla que está acá vale 1. Entonces yo acá puedo seguir mi desarrollo diciendo que esto es igual a la raíz de a cuadrado. Y esto es valor absoluto de a, que sabemos que es mayor a 0. Entonces, tenemos que, y aquí está como el para todo, esta cosa, para todo en el intervalo se cumple que valor absoluto de a mayor a 0, lo que es equivalente a que la norma de la derivada de esta cosa sea mayor a 0, que es equivalente a decir de que esta cosa que está acá, la voy a colocar estrellita, ahí, estrellita, que estrellita, es distinto de 0, y eso equivale a que para todo punto en nuestro intervalo la derivada esta de la parametrización es distinta de 0,0. Entonces, ahí nos aseguramos efectivamente de que nuestra cosa es regular porque cumple la condición necesaria. Eso significa que a medida que la vamos recorriendo, en ningún punto se detiene nuestra parametrización. Entonces vamos acá y le damos el tick que se merece a la regularidad. Y ya tenemos la parte A respondida. Entonces ahora vamos a ir por la parte B. Entonces esta parte nos dice que nos piden la parametrización de longitud de arco para la curva. Y ya. Entonces lo hacemos según el recetario, por así decirlo, que tenemos acá. Partimos calculando la función de longitud de arco, que sería s de t. S de t va a ser igual a la integral desde el límite inferior del intervalo, que en este caso no es a, porque a es acá para la definición, en este caso es 0, desde 0 hasta t. Entonces, desde 0 hasta t, integramos la derivada de nuestra parametrización, y acá es una u. Respecto a u, de u. La integramos y obtenemos una función. Entonces, este valorcito que está acá, lo que está dentro de la norma, nosotros ya lo calculamos acá, cuando vimos la regularidad. Esto nos dio la norma de A. Entonces, afortunadamente no es una integral para nada compleja, porque nos queda de la siguiente forma. La norma de A. Entonces, acá tenemos una constante, estamos simplemente integrando una constante, entonces nos queda algo así. La norma de A, factor de t menos 0. Y eso es igual a la norma de A por t. Entonces nos piden despejar t en la relación anterior, pues, y nos queda que t va a ser igual a s de t dividido en la norma A. Pero como queremos dejar t en función de s, en verdad
Esto lo podemos reescribir de la siguiente forma, que sería t en función de s va a ser igual a s dividido en la norma de a. Entonces acá simplemente nos toca reemplazar las coordenadas, que son estas que están aquí. Bueno, esto es lo que está arriba, en verdad, lo mismo. Reemplazamos, me voy a alejar un poco, y nos queda, por lo tanto, que nuestra parametrización en arco, sigma de s, va a ser igual a r de t de s, que va a ser igual a, acá, a coseno de, y donde va el t, reemplazo lo que obtuve acá, que es esto, s partido en valor absoluto de a. Acá, y a seno de s dividido en la norma de a. Eso. Y ya está listo. Esto es lo que tenemos que hacer y verificamos que efectivamente S va desde 0 hasta la longitud de gamma. Que si queremos evaluar la longitud de gamma, basta que nosotros eh, tomemos que T valga el final del intervalo. Bueno, lo voy a expresar acá. Si lo voy a poner como C, bonus. La longitud va a corresponder a el S evaluado en el final del intervalo, que es simplemente el valor absoluto de A por 2pi, que va a ser 2pi por... Y claro, o sea, esto es el perímetro de una circunferencia, porque todo este tiempo estuvimos trabajando con una circunferencia. Miren, se lo voy a mostrar, ya que creo que estoy bien de tiempo. Este es nuestro eje X y este es nuestro eje Y. Si se fijan, para el t igual 0, nos da el punto A,0. Entonces este va a ser A. Para 2pi nos da lo mismo. Para pi medios, esta cosa de acá se anula y el seno vale A. Lo mismo con el punto acá si lo evaluamos en menos pi y este si lo evaluamos en 3 medios de pi. Entonces si unimos estos puntos nos da una bella circunferencia. Y ahí podemos verificar intuitivamente que efectivamente es una curva suave, es una curva cerrada, es una curva, bueno, no es una curva simple porque tiene este puntito acá, pero por ejemplo, si hubiese puesto mi intervalo como 0, pi, por ejemplo, hubiese hecho solamente esto, sí hubiese sido una curva simple. Y que es regular porque en ningún momento se deriva. Así que ahí estaríamos terminando con nuestro problema. Ahora voy a hacer acá. Bueno, aprovechando que tengo un poquito de tiempo, espero que subamos el ejercicio relacionado a este intervalo. O sea, este intervalo, estoy pegado con la pregunta. El ejercicio asociado a esta pregunta es bastante similar en verdad. Así que les recomiendo mucho que si tienen dudas se extraigan información de este video. Y espero que nuestra modalidad funcione. Así que nos vemos en otro video. No, nos vemos en la sesión de consultas que va a ser el lunes. Así que ahí nos vemos. Adiós.